La luz blanca de la sala de exploración se reflejaba sin piedad en el rostro de Agustín Serrano, mientras el médico se ajustaba las gafas y miraba los resultados con una expresión que delataba malas noticias. A sus 72 años, Agustín había construido un imperio de más de 400 millones de euros en el sector inmobiliario de Madrid. Sus edificios dominaban el Paseo de la Castellana, su firma valía millones en cualquier contrato, y su nombre era sinónimo de poder y riqueza en la comunidad más próspera del país. Pero en aquel momento, todo el dinero del mundo parecía no valer absolutamente nada. El doctor Enrique respiró hondo antes de hablar. No era fácil dar ese tipo de noticia, ni siquiera a un hombre acostumbrado a enfrentar los mayores desafíos del mundo de los negocios. Las palabras salieron como cuchillas afiladas cortando el silencio de la sala. Cáncer de páncreas. Etapa avanzada. Inoperable. 6 meses, quizás un poco más con un tratamiento agresivo. Agustín permaneció inmóvil, sus ojos azules fijos en un punto cualquiera de la pared blanca. No había lágrimas, no había desesperación visible, solo un silencio profundo y pesado que llenaba cada rincón de aquella sala climatizada. Durante 5 décadas había dedicado cada minuto de su existencia a construir su imperio. Se levantaba a las 5 de la mañana, trabajaba hasta medianoche. Los fines de semana eran solo otros días laborables. Nunca se había casado, nunca tuvo hijos, nunca cultivó amistades verdaderas. Solo había negocios, beneficios, expansiones y más logros financieros. Y ahora, con una fortuna que apenas podría gastar en toda una vida, se preguntaba a quién le dejaría todo aquello. No había herederos, no había nadie. 3 días habían pasado desde el devastador diagnóstico. 3 días de insomnio, de mirar el techo de su lujoso ático en el barrio de Salamanca y cuestionar cada elección que había hecho. Las paredes decoradas con cuadros carísimos parecían burlarse de su soledad. El apartamento de 500 metros cuadrados resonaba vacío, solo interrumpido por los pasos de su asistenta, que venía 3 veces por semana. Aquella tarde de jueves, Agustín conducía su Mercedes-Benz plateado por el bullicioso centro de Madrid. El tráfico era caótico como siempre, y se encontró parado en un semáforo cerca de la Gran Vía, una zona concurrida donde los rascacielos corporativos compartían espacio con edificios antiguos y una población sin hogar cada vez más visible. Fue entonces cuando una pequeña mano golpeó ligeramente la ventanilla del lado del conductor. Agustín miró de reojo, listo para ignorar a otro de los tantos mendigos que habitaban las calles de la metrópoli. Era algo que hacía automáticamente, sin siquiera procesar la humanidad detrás de aquellos rostros desesperados. Pero algo en aquella niña le hizo dudar. Quizás era el hecho de tener la muerte rondando sus pensamientos, o quizás era genuinamente diferente. La niña no podía tener más de 8 años. Su ropa estaba sucia y rota, el rostro manchado de tierra, pero había algo en sus ojos castaños que Agustín no pudo ignorar. Una extraña dignidad, una chispa de inteligencia que contrastaba violentamente con la miseria visible de su condición. Con un movimiento automático, bajó el cristal unos centímetros. La voz de la niña era educada, casi avergonzada, tan diferente de los gritos desesperados que solía oír en las calles. Explicó que necesitaba dinero para comprar medicinas para su abuela, que estaba muy enferma en casa. No había agresividad, no había insistencia manipuladora, solo una súplica genuina envuelta en una tristeza infantil que desgarró algo dentro del pecho de Agustín. Sin pensarlo mucho, sacó la cartera y tomó un billete de 20 euros, extendiéndolo por la rendija de la ventanilla. Los ojos de la niña se abrieron de una forma que nunca antes había visto. Era como si esa cantidad representara una fortuna inimaginable para ella. Agradeció repetidas veces, con la voz entrecortada, y Agustín se dio cuenta de que había lágrimas bajando por aquella carita sucia. El semáforo se puso en verde, y él aceleró, dejando a la niña atrás. Pero algo extraño sucedió durante el resto del trayecto hasta su empresa. No podía quitarse a esa niña de la cabeza. Sus ojos seguían viendo aquel rostro sucio,
aquella ropa rota, aquella voz educada pidiendo ayuda no para sí misma, sino para alguien a quien amaba. Durante la reunión de la tarde con sus directores sobre una adquisición de terrenos en la zona sur, Agustín se encontró disperso, pensando en la niña. Cuando sus abogados discutían cláusulas contractuales, se veía imaginando dónde vivía, si la abuela estaba realmente enferma o si era solo una historia para conseguir dinero. Pero algo en su interior le decía que aquella niña había sido sincera. Por la noche, en su ático vacío, Agustín se sirvió un whisky caro y se quedó en la terraza mirando las luces de la ciudad. Millones de vidas latiendo allá abajo, cada una con sus historias, sus dramas, sus dolores. Y él, en la cima de su torre de lujo, completamente aislado de todo aquello. Por primera vez en décadas, Agustín Serrano se sintió profunda, devastadoramente solo. El diagnóstico había cambiado algo fundamental en su percepción. Con solo meses por delante, las cosas que antes importaban tanto, los negocios, los beneficios, los logros corporativos, parecían absolutamente insignificantes. ¿Qué quedaría de su existencia cuando él se fuera? ¿Edificios con su nombre? ¿Cuentas bancarias que se disputarían? ¿Abogados y el gobierno? ¿Un obituario en los periódicos económicos destacando su fortuna? Aquella noche, Agustín apenas pudo dormir. La imagen de la niña lo perseguía. Recordó lo educada que había sido, cómo sus ojos mostraban una inteligencia que la pobreza no había logrado borrar, y se preguntó por primera vez en su vida pragmática y calculadora si aquel encuentro fortuito en un semáforo del centro de Madrid no sería algún tipo de señal. Al día siguiente, contrariando toda la lógica que lo había guiado durante 72 años, Agustín Serrano tomó una decisión que lo cambiaría todo. En 1900, en lugar de ir a la oficina por la mañana, volvió al centro de la ciudad, volvió a aquel mismo semáforo, y comenzó a buscar a la niña que había tocado algo dentro de él que ni siquiera sabía que aún existía, algo que todo el dinero del mundo nunca había logrado despertar, un atisbo de propósito verdadero en medio de la cuenta, atrás de sus últimos días. Agustín pasó por la misma zona 3 veces aquella mañana de viernes, antes de finalmente divisar la pequeña figura entre los coches parados en el semáforo. Su corazón, cansado y enfermo, dio un salto extraño cuando reconoció a la niña. Llevaba la misma ropa del día anterior, o quizás era la única que tenía, y se acercaba a los conductores con la misma delicadeza avergonzada que lo había conmovido. Tocó el claxon ligeramente e hizo una seña. La niña lo reconoció de inmediato, y sus ojos se iluminaron con una sorpresa genuina. Se acercó corriendo al Mercedes, y Agustín notó que cojeaba levemente del pie izquierdo, probablemente por usar un calzado inadecuado o por una herida. ¿Quieres entrar?, preguntó él abriendo la puerta del copiloto. Solo unos minutos. Me gustaría hablar contigo. La niña dudó, mirando a su alrededor como si buscara el permiso de alguien invisible, pero luego entró en el coche con cuidado, como si temiera ensuciar los asientos de cuero beige. Se sentó en el borde del asiento, las manos pequeñas y sucias cruzadas en el regazo, los ojos muy abiertos ante el lujo que la rodeaba. ¿Cómo te llamas?, preguntó Agustín, su voz más suave de lo que solía ser en cualquier conversación. Isabel, señor. Su voz era baja, casi un susurro. Isabel Santos. ¿Y tu abuela cómo está? Los ojos de Isabel se llenaron de lágrimas inmediatamente, y Agustín se dio cuenta de que había tocado una herida profunda. La niña contó que su abuela, doña Mercedes, estaba muy mal. Tenía diabetes y problemas de corazón. El dinero que le había dado el día anterior había sido suficiente para comprar las medicinas más urgentes, pero sabía que no duraría mucho. La pensión de la abuela era inferior al salario mínimo interprofesional, y la mayor parte se iba en el alquiler del lugar donde vivían. ¿Dónde vives, Isabel?, preguntó Agustín, y algo en su voz la hizo confiar en él. En una ocupa en la calle del Olivar, señor. Es un edificio viejo, pero es lo que podemos pagar. Agustín conocía la zona, edificios abandonados que habían sido ocupados por familias sin techo, una dura realidad de la gran ciudad
que siempre había ignorado convenientemente desde su torre de marfil. Tomó una decisión impulsiva, algo completamente fuera de su carácter metódico y controlador. «Puedes llevarme hasta allí. Me gustaría conocer a tu abuela y ver si puedo ayudar de alguna forma». La niña lo miró con una mezcla de esperanza y desconfianza. «Pero usted es rico. No querrá entrar ahí. Está muy sucio y feo». «No importa. Quiero ir». El trayecto fue corto, apenas unas manzanas, pero Agustín sintió como si estuviera entrando en otro mundo. La Ocupa era un edificio de 7 plantas, que probablemente había sido comercial décadas atrás, ahora tomado por familias que habían improvisado viviendas en cada centímetro disponible. Las paredes exteriores estaban pintadas con grafitis y desconchadas, las ventanas rotas remendadas con cartón, la ropa tendida en tendederos improvisados entre los balcones. Isabel lo guió por las escaleras oscuras y estrechas, subiendo hasta el 4º piso. El olor a moho y humedad era sofocante, y Agustín tuvo que agarrarse a la barandilla oxidada varias veces, sintiendo que le faltaba el aire. La enfermedad ya estaba empezando a pasarle factura. Se detuvieron ante una puerta de contrachapado, mal ajustada en el marco. Isabel abrió lentamente y Agustín entró en lo que la niña llamaba su casa. Era una única habitación de no más de 15 metros cuadrados, con paredes de ladrillo visto manchadas de humedad. Un colchón fino en el suelo servía de cama para doña Mercedes, una señora de pelo completamente blanco que tosía débilmente, cubierta por una sábana raída. En la esquina opuesta, otro colchón más pequeño, donde evidentemente dormía Isabel, tenía cuadernos escolares esparcidos a su alrededor. «Abuela, he traído una visita», dijo Isabel con la voz cargada de preocupación. «Es el señor que me ayudó ayer». Doña Mercedes intentó levantarse, pero no tenía fuerzas. Agustín se acercó y le pidió que se quedara acostada. Se arrodilló junto al colchón, algo que no hacía desde hacía décadas, y miró a aquella mujer que debía de tener su edad, pero que parecía haber vivido 2 vidas por tanto sufrimiento marcado en su rostro. «No necesita levantarse. Solo he venido a conocer a la abuela de esta niña tan especial». Los ojos de doña Mercedes, a pesar de la enfermedad, brillaban con inteligencia y dignidad. Explicó con voz débil que criaba a Isabel sola desde que su hija había fallecido 4 años atrás, dejando a la niña con solo 4 años. Había trabajado toda la vida como empleada del hogar, pero la enfermedad la había obligado a jubilarse antes de tiempo. Ahora sobrevivían con su pequeña pensión y la ayuda ocasional de los vecinos de la Ocupa. «Mi nieta es muy inteligente, ¿sabe?», dijo doña Mercedes con orgullo incluso en medio de su fragilidad. «Saca notas altas en el colegio, nunca falta, ni siquiera cuando no tenemos dinero para el almuerzo. Quiere ser médica cuando sea mayor para cuidarme. Siempre le digo que lo conseguirá, que tiene talento». Agustín miró a Isabel, que se había sentado en su colchón y ahora hacía los deberes. La débil luz de una bombilla que colgaba del techo iluminando su cuaderno. Se acercó y vio que eran ejercicios de matemáticas de un nivel avanzado para su edad. La niña los resolvía con facilidad, su caligrafía cuidada, a pesar de las condiciones precarias. «¿Te gustan las matemáticas?», preguntó Agustín sentándose en el suelo a su lado. «Me encantan», respondió Isabel con los ojos brillantes. «Es mi asignatura favorita. La profesora dijo que podría conseguir una beca si sigo así. Pero primero tengo que ayudar a la abuela». Algo dentro de Agustín se rompió en ese momento. Allí estaba una niña brillante, con un potencial inmenso, viviendo en condiciones inhumanas, cuidando de una abuela enferma, y aún así manteniendo sus notas altas y sus sueños vivos. Mientras tanto, él había desperdiciado una vida entera acumulando dinero sin propósito, sin dejar nada de verdadero valor atrás. Sacó la cartera y apartó 100 euros. Isabel retrocedió de inmediato, negando con la cabeza. «No, señor. Ayer ya nos ayudó mucho. No queremos limosna. La abuela me enseñó que tenemos dignidad, aunque seamos pobres». «No es limosna, Isabel, es ayuda, y las personas que se ayudan construyen un mundo mejor.
Tu abuela necesita mejores medicinas y tú necesitas material escolar. Por favor, acéptalo. Doña Mercedes intervino desde la cama, su voz débil pero firme. Acepta, hija mía. El Señor está siendo bondadoso. Dios recompensará su generosidad. Agustín dejó el dinero sobre el colchón y se levantó para irse, pero Isabel lo sujetó por la manga de su caro traje. Abrió un cuaderno de dibujos que arrancó cuidadosamente una página. Era un dibujo sencillo, hecho con lápices de colores gastados, que mostraba un ángel con alas doradas. «Es para usted», dijo, extendiéndole el papel. «Usted es nuestro ángel». Agustín cogió el dibujo con manos temblorosas. Era el primer regalo genuino, hecho con amor puro y desinteresado, que recibía en 50 años. Las lágrimas, que no caían desde su juventud, amenazaron con escapar de sus ojos azules. Guardó el dibujo cuidadosamente en el bolsillo interior de la chaqueta, junto al corazón que le estaba fallando. «Volveré pronto», prometió. «Si necesitan algo, cualquier cosa, llámenme». Escribió su número de móvil en un papel y se lo dejó a doña Mercedes. En los días siguientes, Agustín se encontró haciendo algo completamente nuevo. Volvía a la Ocupa con regularidad, llevando bolsas de comida, medicinas importadas para doña Mercedes, material escolar completo para Isabel. Empezó a pagar para que un médico particular visitara a la señora semanalmente, monitorizando su frágil estado. Conversaba con Isabel sobre sus estudios, la ayudaba con las lecciones más difíciles, escuchaba sus sueños de convertirse en médica. Por primera vez en su vida adulta, Agustín Serrano sentía que su dinero tenía un propósito real. No estaba construyendo otro edificio, ni cerrando otro negocio. Estaba marcando la diferencia en la vida de dos personas que realmente lo necesitaban. Y extrañamente, aquellas visitas a una habitación mohosa en una Ocupa abandonada se convirtieron en la parte más significativa de sus días contados. Había pasado un mes desde aquel primer encuentro en el semáforo, y la vida de Agustín Serrano había cambiado de formas que jamás habría imaginado. Sus mañanas ya no comenzaban con reuniones de directivos o conferencias con inversores. Comenzaban con una visita a la Ocupa en la calle del Olivar, llevando desayuno fresco y conversando con Mintu Isabel sobre sus estudios mientras doña Mercedes descansaba en el colchón. Su salud ligeramente mejor gracias a las caras medicinas que Agustín proporcionaba. Era un martes por la mañana cuando el móvil de Agustín sonó con insistencia mientras revisaba contratos en su oficina panorámica del Paseo de la Castellana. Era un número desconocido y casi lo ignoró, pero algo le hizo contestar. Al otro lado de la línea, la voz desesperada de una vecina de la Ocupa lo dejó helado. Doña Mercedes se había desmayado, no podía respirar bien e Isabel estaba aterrorizada. Agustín lo dejó todo y corrió. Su chofer particular nunca había conducido tan rápido por las congestionadas calles de Madrid. Cuando llegó a la Ocupa, encontró un pequeño tumulto en el cuarto piso. Doña Mercedes estaba pálida, sudando frío, con la mano presionada contra el pecho. Isabel lloraba desesperada a su lado, intentando en vano hacer que su abuela se sintiera mejor. Sin dudarlo, Agustín llamó al SAMUR, pero también activó a su equipo médico particular. Sabía que en el sistema público la espera podría ser fatal. Cuando la ambulancia del SAMUR llegó y los paramédicos evaluaron que era un infarto, Agustín tomó una decisión que lo cambiaría todo. Usó toda su influencia y sus contactos para que doña Mercedes fuera trasladada de inmediato a la Clínica Cardiovascular de Madrid, el centro cardiológico privado más renombrado de la ciudad, donde tenía conexiones con la dirección. Isabel la acompañó en la ambulancia, sujetando la mano fría de su abuela, sus lágrimas mojando el raído uniforme escolar. Agustín lo siguió en su coche, haciendo una llamada tras otra, asegurándose de que los mejores cardiólogos estarían esperando cuando doña Mercedes llegara. El dinero no era un problema, nunca lo había sido, pero ahora finalmente lo usaba para algo que realmente importaba. En el hospital, mientras doña Mercedes era llevada a toda prisa al quirófano para una angioplastia de emergencia,
Isabel se quedó en la sala de espera, perdida en un mundo mucho más grande y aterrador que cualquier cosa que conociera. Agustín se sentó a su lado, y por primera vez en su calculada vida corporativa, tomó la mano pequeña y sucia de una niña y la sujetó con toda la fuerza que tenía. «Va a estar bien, Isabel. Los mejores médicos la están cuidando». «¿Y si no lo está?», preguntó la niña con la voz quebrada. «¿Y si me quedo sola?». «No te vas a quedar sola, te lo prometo». Fueron 5 horas de cirugía, 5 horas en las que Agustín no soltó la mano de Isabel, no revisó sus correos electrónicos, no atendió ninguna de las docenas de llamadas de su oficina, simplemente se quedó allí, dándole la seguridad que una niña de 8 años necesitaba cuando su mundo se estaba desmoronando. Cuando el cirujano finalmente salió, trayendo buenas noticias de que la cirugía había sido un éxito y doña Mercedes estaba estable, Isabel se derrumbó en el abrazo de Agustín llorando de alivio. Él la abrazó, sintiendo algo que nunca antes había experimentado, una protección feroz, un amor que no tenía nombre ni explicación racional. Pero había un problema práctico. Doña Mercedes necesitaría estar hospitalizada al menos 3 semanas, seguidas de meses de recuperación y fisioterapia cardíaca. E Isabel no tenía dónde quedarse. La Ocupa no era un lugar seguro para una niña sola y no había ningún pariente cercano que pudiera cuidarla. Agustín tomó la decisión sin pensarlo 2 veces. Isabel se quedaría con él, en su ático del barrio de Salamanca, hasta que la abuela se recuperara. La expresión de Isabel cuando entró por primera vez en el ático de Agustín fue algo que él guardaría para siempre en su memoria. Sus ojos muy abiertos recorrieron los 500 metros cuadrados de lujo, los muebles de diseño, la vista panorámica de la ciudad a través de los ventanales del suelo al techo, el piano de cola blanco que nunca había aprendido a tocar. Era como si hubiera entrado en un cuento de hadas. «Es todo tan bonito», susurró, con miedo de tocar cualquier cosa. «Ahora es tu casa también», dijo Agustín, «por el tiempo que necesites». Preparó una de las habitaciones de invitados para ella, un espacio que nunca se había usado porque nunca recibía visitas. Compró ropa nueva, juguetes, libros. Contrató a una profesora particular para asegurarse de que no perdiera el curso escolar mientras la abuela estaba hospitalizada. Y por primera vez en décadas, su casa gigantesca y vacía comenzó a parecer un hogar. Las primeras noches fueron difíciles. Isabel se despertaba llorando, echando de menos a su abuela, asustada por las pesadillas. Agustín, que nunca había consolado a nadie en su vida, aprendió a sentarse en el borde de su cama, a tomar su pequeña mano y a cantar en voz baja canciones de cuna que su propia madre le cantaba cuando era niño, recuerdos enterrados hacía medio siglo. Durante el día, establecieron una rutina. Por la mañana, visitaban a doña Mercedes en el hospital. Isabel le llevaba dibujos nuevos, le contaba sobre sus clases con la profesora particular, y Agustín hablaba con los médicos sobre el progreso de la recuperación, pagando por cada tratamiento de vanguardia disponible. Por la tarde, Isabel estudiaba mientras Agustín trabajaba en su despacho en casa, pero se encontraba constantemente interrumpiendo sus videoconferencias para ayudarla con alguna duda de matemáticas o simplemente para verla concentrada, con la lengua fuera mientras resolvía problemas complejos. Las noches eran el mejor momento. Cenaban juntos en la enorme mesa del comedor, solo los dos en un espacio que podía albergar a 20 personas. Isabel contaba sus sueños de ser médica, de tener algún día una casa bonita como aquella, de poder ayudar a otros niños pobres como ella lo había sido. Y Agustín, por primera vez, hablaba de su propia infancia humilde, de cómo había construido su imperio desde cero, pero también de los remordimientos de no haber formado nunca una familia. «¿Por qué nunca tuvo hijos?», preguntó Isabel una noche, su inocencia infantil yendo directa al grano. «Sería un papá genial». La pregunta golpeó a Agustín como un puñetazo en el estómago. «Siempre pensé que no tenía tiempo, que los negocios eran más importantes, pero estaba equivocado, Isabel, muy equivocado». «Todavía no es demasiado tarde», dijo ella con la extraña sabiduría de los niños.
Aún puede ser el papá de alguien. 3 semanas pasaron como un sueño. La presencia de Isabel transformó por completo el ático frío e impersonal en algo vivo y lleno de luz. Había risas resonando por los pasillos, dibujos pegados en el frigorífico de acero inoxidable, juguetes esparcidos por el salón minimalista. La asistenta, doña Rosa, que trabajaba para Agustín desde hacía 15 años y apenas intercambiaba 2 palabras con él, ahora sonreía constantemente al ver a su jefe jugando al escondite con la niña o ayudándola a hacer galletas en la cocina gourmet que nunca se había usado para algo más que recalentar comida precocinada. Una noche, después de que Isabel se durmiera, Agustín se quedó en su despacho mirando el dibujo del ángel que ella le había dado, ahora enmarcado y colgado en la pared. Pensó en su diagnóstico, en las semanas que habían pasado, en el tiempo que se estaba agotando, y tomó una decisión que lo cambiaría todo. A la mañana siguiente, durante el desayuno, Isabel estaba emocionada porque su abuela recibiría el alta del hospital en 2 días. Pero cuando el tema inevitablemente llegó al momento de que ella volviera a la ocupa, la niña se quedó callada, removiendo los huevos revueltos del plato. «Voy a echar de menos esto», dijo en voz baja. «Y a usted. Usted me hace sentir segura». Agustín respiró hondo. «Isabel, ¿y si no tuvieras que volver? ¿Y si tú y tu abuela vinierais a vivir aquí conmigo? Tengo espacio de sobra y vosotras 2 os habéis vuelto muy importantes para mí». Los ojos de Isabel se llenaron de lágrimas al instante. «¿De verdad? ¿Pero por qué? Somos pobres, no tenemos nada que ofrecerle. Me ofrecéis algo que el dinero nunca ha podido comprar, una familia, un propósito, amor verdadero». Isabel se levantó de la silla y corrió a abrazarlo, sus lágrimas mojando el albornoz de seda de Agustín. «Le quiero, señor Agustín. Usted es el papá que siempre quise tener». Las palabras golpearon a Agustín con una fuerza devastadora. Por primera vez en 72 años, se permitió llorar abiertamente, abrazando a aquella niña que había cambiado todo en su vida en apenas unas semanas. Y allí, en aquella mañana soleada en su ático del barrio de Salamanca, respondió con palabras que nunca había dicho a nadie en toda su existencia. «Yo también te quiero, Isabel, más de lo que puedas imaginar». La consulta de seguimiento con el doctor Enrique estaba programada para un jueves por la mañana. Agustín había evitado pensar mucho en su estado en las últimas semanas. Tan absorto estaba en cuidar de Isabel y doña Mercedes, pero la realidad no puede ser ignorada para siempre, y los síntomas se estaban volviendo imposibles de ocultar. La fatiga constante, la pérdida de peso a pesar de estar alimentándose mejor, los dolores que venían en oleadas cada vez más frecuentes. Le pidió a Isabel que se quedara en casa con doña Rosa mientras iba al hospital, inventando una excusa sobre una importante reunión de negocios. La niña lo abrazó antes de que se fuera, y Agustín tuvo que esforzarse para no demostrar el miedo que lo consumía. En la consulta, el doctor Enrique no pudo ocultar la preocupación en su rostro mientras revisaba las nuevas pruebas. La progresión del cáncer era más rápida de lo esperado. El tumor estaba creciendo, comprometiendo órganos adyacentes, y los marcadores tumorales estaban disparados. «Agustín, tengo que ser sincero contigo», dijo el médico, quitándose las gafas y masajeando el puente de la nariz. «Con un tratamiento agresivo, quimioterapia intensiva, quizás podamos conseguir otros 4 o 5 meses. Sin tratamiento, tienes como máximo 2 meses». La cifra era brutal en su franqueza. 2 meses, 8 semanas, 60 días para poner sus asuntos en orden, para hacer todas las despedidas, para asegurarse de que Isabel estaría a salvo cuando él se fuera. «Haré la quimioterapia», dijo Agustín con determinación. «Necesito tiempo. Tengo cosas importantes que resolver». Al salir del hospital, en lugar de volver a casa, Agustín condujo hasta el despacho de su abogado particular, el doctor Roberto Méndez, que llevaba sus asuntos legales desde hacía más de 20 años. Era un hombre serio y competente, acostumbrado a lidiar con transacciones millonarias y contratos complejos, pero nunca había visto a su jefe tan determinado
y emocionalmente implicado como aquel día. Roberto, necesito adoptar a una niña, y necesito que ocurra lo más rápido posible. El abogado casi se atragantó con el café que estaba tomando. ¿Adoptar? Agustín, ¿estás seguro? Es un proceso complejo, lleva meses, a veces años. Hay evaluaciones psicológicas, visitas de los servicios sociales, una serie de requisitos legales. No tengo años, Roberto. Apenas tengo meses. Quiero adoptar a Isabel Santos, tiene 8 años. Vive conmigo temporalmente mientras su abuela se recupera de una cirugía cardíaca. Necesita una familia, y yo necesito dejar mi patrimonio a alguien que realmente lo merezca. En las horas siguientes, Agustín le contó toda la historia a Roberto, desde el encuentro en el semáforo hasta el momento presente. El abogado escuchó con creciente atención, y Agustín percibió lágrimas en los ojos del profesional normalmente impasible cuando terminó de hablar. «Es lo más bonito que has hecho en toda tu vida, Agustín», dijo Roberto. «Voy a movilizar a todo mi equipo. Aceleraremos el proceso todo lo posible. Pero tienes que hablar con la abuela de la niña. Necesitamos su autorización. Es fundamental». 2 días después, con doña Mercedes finalmente recibiendo el alta del hospital, Agustín preparó la conversación más importante de su vida. Había arreglado una de las habitaciones del ático para ella, con una cama hospitalaria articulada, todo el equipo médico necesario, y había contratado a una enfermera particular para supervisar su recuperación. Cuando doña Mercedes se instaló, aún frágil, pero visiblemente mejor, Agustín pidió hablar con ella a solas. Isabel estaba en el colegio privado donde él le había conseguido una plaza completa con beca integral, asegurando que su educación continuaría al más alto nivel. «Doña Mercedes», comenzó él, sentándose junto a su cama, «necesito contarle algo muy importante, algo que explicará por qué he hecho todo esto por ustedes». La señora lo miró con sus ojos sabios y cansados, y Agustín se dio cuenta de que ya sospechaba algo. Se lo contó todo. El diagnóstico devastador, los meses contados que le quedaban, la soledad absoluta que había consumido toda su vida hasta conocer a Isabel. Y entonces, con la voz entrecortada, hizo la petición que lo cambiaría todo. «Quiero adoptar a Isabel. Quiero que sea oficialmente mi hija, mi heredera. Quiero dejarle toda mi fortuna, garantizar que tenga todas las oportunidades que merece, que pueda cumplir su sueño de ser médica. Y quiero que usted se quede a vivir aquí con nosotros, para siempre. Isabel la necesita tanto como me necesita a mí». Lágrimas corrían libremente por el rostro arrugado de doña Mercedes. Extendió su mano temblorosa y sujetó la de Agustín con toda la fuerza que pudo reunir. «Desde que mi hija se fue de este mundo, he rezado todos los días para que Dios enviara a alguien para proteger a mi nieta cuando yo ya no estuviera aquí. Y te envió a ti, Agustín, un ángel disfrazado de empresario. Sí, 1000 veces sí. Isabel será tu hija, y yo te estaré eternamente agradecida». Aquella tarde, cuando Isabel volvió del colegio, Agustín y doña Mercedes la llamaron al salón. La niña se sentó en el sofá entre los dos, sus ojos curiosos yendo de uno a otro, sintiendo que algo importante estaba a punto de suceder. «Isabel», comenzó Agustín, su voz llena de emoción, «una vez dijiste que sería un buen padre. Bueno, me gustaría mucho ser tu padre de verdad, no solo en la práctica, sino legalmente. Me gustaría adoptarte si tú me aceptas». Los ojos de Isabel se abrieron de par en par y miró a su abuela, como pidiendo permiso para sentir la felicidad que estaba explotando en su pecho. Doña Mercedes sonrió y asintió, sus propias lágrimas cayendo de nuevo. «¿De verdad?», preguntó Isabel, su voz un susurro incrédulo. «¿Voy a ser tu hija de verdad? ¿Voy a tener tu apellido? Si tú quieres. Serás Isabel Santos Serrano, mi hija, mi heredera, mi mayor orgullo». Isabel se lanzó a los brazos de Agustín, sollozando de felicidad, y él la abrazó como si fuera la cosa más preciosa del universo, que de hecho lo era. Doña Mercedes puso su mano sobre las cabezas de los dos,
bendiciendo a aquella nueva familia que se estaba formando de una manera tan improbable y maravillosa. Los meses siguientes fueron una mezcla de felicidad intensa y tristeza oculta. El proceso de adopción avanzaba, con el doctor Méndez usando todos sus contactos y la situación única de Agustín para acelerar los trámites. Las visitas de los servicios sociales eran frecuentes, pero era imposible no ver cuánto estaba floreciendo Isabel en aquel ambiente, cuánto se dedicaba Agustín a ser el mejor padre que ella podría tener, aunque fuera tardíamente. El ático se transformó por completo. Donde antes solo había muebles de diseño y obras de arte caras, ahora había vida. Dibujos de Isabel cubrían las paredes, sus risas resonaban por los pasillos. La cocina siempre olía a algo que preparaba doña Mercedes, que insistía en cocinar a pesar de las limitaciones de su estado. Cenaban juntos todas las noches, contaban historias, veían películas acurrucados en el inmenso sofá. Agustín comenzó la quimioterapia en secreto, programando las sesiones cuando Isabel estaba en el colegio. Usaba la excusa de reuniones de trabajo para explicar sus ausencias y ocultaba los efectos secundarios lo mejor que podía. Pero una niña de 8 años es más observadora de lo que los adultos imaginan. Isabel comenzó a notar la creciente fatiga, la forma en que a veces necesitaba apoyarse en los muebles para no tambalearse, las medicinas que empezaron a aparecer discretamente por la casa. Una noche, después de que doña Mercedes se hubiera ido a dormir, Isabel entró en el despacho de Agustín y lo encontró sentado en su sillón, con los ojos cerrados, claramente agotado. Se acercó en silencio y se subió a su regazo, como había empezado a hacer desde que vivía allí. «Papá», dijo, usando por primera vez esa palabra que Agustín aún no estaba legalmente autorizado a oír, pero que sonaba como música celestial. «Estás enfermo, ¿verdad?» Agustín sabía que ya no podía mentirle, no a esos ojos que lo veían con tanta claridad y amor. «Lo estoy, hija mía, pero estoy en tratamiento, los médicos me están cuidando». «¿Te vas a poner bueno?» La simple pregunta exigía una respuesta honesta, pero Agustín no podía destruir la esperanza de aquella niña. «Voy a luchar con todas mis fuerzas, porque ahora te tengo a ti, y tú me das razones para luchar». Isabel lo abrazó con fuerza, su carita enterrada en su cuello. «Cuando sea mayor y sea médica, descubriré la cura y te salvaré. Te lo prometo». Agustín abrazó a su hija, sintiendo las lágrimas mojar su camisa, y deseó con toda la fuerza de su corazón enfermo poder vivir para ver ese sueño realizarse. Pero sabía que el tiempo se estaba agotando, y necesitaba asegurarse de que el futuro de Isabel estuviera garantizado, pasara lo que pasara. Habían pasado 3 meses desde que Isabel se mudó al ático, y el contraste entre la felicidad de la niña y el visible declive de Agustín era cada vez más doloroso de presenciar. La adopción se había finalizado en tiempo récord, gracias a los extraordinarios esfuerzos del doctor Méndez y a las circunstancias especiales del caso. Isabel Santos Serrano era ahora oficialmente su hija, su nombre, registrado en el registro civil, todos los documentos legales en orden. El día que recibieron los papeles finales de la adopción, Agustín organizó una pequeña celebración solo para los 3. Doña Mercedes preparó un pastel sencillo, pero hecho con todo el amor que tenía, e Isabel no dejaba de mirar su nuevo certificado de nacimiento, donde constaba Agustín Serrano como su padre. Era el documento más preciado que había poseído en su vida. Lo sostenía con tanto cuidado, como si fuera de cristal, y repetía en voz alta su nuevo nombre completo, saboreando cada sílaba. «Isabel Santos Serrano», decía, sonriendo, de oreja a oreja. «Parece nombre de persona importante, papá». «Es nombre de persona importante», respondió Agustín, sus ojos brillando a pesar de la fatiga visible. «Eres la persona más importante de mi vida, Isabel. Nunca lo olvides». Pero la alegría del logro se veía empañada por la realidad que se volvía imposible de ignorar. Agustín estaba visiblemente más delgado, su piel tenía un tono grisáceo, y había días en los que apenas podía salir de la cama.
La quimioterapia no estaba surtiendo el efecto esperado, y el doctor Enrique había sido brutalmente honesto en la última consulta. Era cuestión de semanas, quizás un mes o dos como máximo. El cáncer se había extendido, y ya no había nada que la medicina pudiera hacer más que controlar el dolor. Doña Mercedes sabía la verdad. Agustín había hablado con ella en privado, explicándole que necesitaba preparar a Isabel para lo que estaba por venir. Juntos intentaron crear los mejores últimos momentos posibles para la niña, mientras protegían su inocencia todo lo que podían. Las mañanas se dedicaban a desayunar en la cama, con Agustín haciendo un esfuerzo por estar presente, incluso cuando el dolor era casi insoportable. Las tardes eran de deberes y conversaciones sobre el futuro. Las noches eran sagradas, momentos en los que los tres se reunían en el salón y compartían historias, risas y el amor silencioso que los unía. Una tarde lluviosa de domingo, Agustín llamó a Isabel a su despacho. Ella entró saltando como siempre hacía, pero se detuvo al ver la seriedad en el rostro de su padre. Estaba sentado en su sillón de cuero e hizo una seña para que se sentara en su regazo. Isabel obedeció e inmediatamente sintió lo delgado y frágil que estaba, tan diferente del hombre que había conocido apenas unos meses atrás. Su corazón infantil ya sabía lo que estaba pasando, pero se negaba a aceptarlo. «Hija mía», comenzó él, su voz débil pero firme, «necesito hablar contigo de algo muy difícil. Sabes que estoy enfermo, pero hay cosas que no te he contado porque quería protegerte. Pero eres demasiado inteligente para no darte cuenta de lo que está pasando y mereces la verdad». Isabel sintió que se le encogía el corazón. Abrazó a su padre con fuerza, como si pudiera mantenerlo allí para siempre, solo con la fuerza de su amor. «Mi enfermedad no tiene cura, Isabel. Los médicos han hecho todo lo que han podido. Han probado todos los tratamientos disponibles. Pero mi cuerpo está muy cansado. Pronto tendré que irme. Tendré que dejarte. No porque quiera, sino porque no tengo elección». «¡No!», gritó Isabel, sus lágrimas comenzando a caer como la lluvia. «No quiero que te vayas. Eres mi padre, te necesito. Prometiste que íbamos a tener muchos años juntos». Agustín la abrazó mientras ella sollozaba, sus propias lágrimas cayendo en silencio. Había llorado más en los últimos meses que en toda su vida adulta. «Lo sé, mi amor, lo sé. Y yo también quería tener más tiempo. Quería verte crecer, verte entrar en la universidad, verte convertirte en médica, llevarte al altar algún día. Pero la vida no siempre nos da lo que queremos, y yo también te necesito. Me has dado los meses más felices de toda mi vida. Me enseñaste lo que es amar de verdad, lo que es tener una familia. Pero cuando me vaya no te quedarás sola. Tendrás a tu abuela, tendrás esta casa, tendrás toda la estructura necesaria para cumplir tus sueños. Pero no te tendré a ti», lloró ella enterrando el rostro en su pecho. «Siempre me tendrás en tu corazón. Y cada vez que ayudes a alguien, cada vez que uses tu conocimiento para hacer el bien, yo estaré allí, orgulloso de ti. La muerte no puede llevarse el amor, Isabel. El amor continúa, siempre». En los días que siguieron, Agustín pasó cada momento despierto con Isabel. La ayudaba con los deberes, incluso cuando estaba demasiado agotado para mantenerse en pie. Le contaba historias de su vida, de su infancia humilde, de cómo había construido su imperio a través del trabajo duro y la determinación. Le enseñaba todo lo que podía sobre negocios, sobre administración financiera, sobre la importancia de usar el dinero para ayudar a otros. Quería dejarle no solo su fortuna, sino también su sabiduría, todo lo que había aprendido en 72 años de vida. «Isabel», le decía en una de esas conversaciones, «vas a heredar mucho dinero, más dinero del que puedes imaginar, pero el dinero es solo una herramienta. Puedes usarlo para construir o para destruir, para ayudar o para perjudicar. Yo usé gran parte de mi vida acumulándolo sin propósito. Tú debes usarlo para multiplicar el bien. ¿Me lo prometes?». «Te lo prometo, papá. Lo usaré para ayudar a otros niños como yo. Construiré hospitales, colegios, daré becas, haré que te sientas orgulloso,
Ya estoy orgulloso de ti, hija mía, más de lo que puedas imaginar. Una semana antes del final, Agustín reunió en su ático a todos sus abogados y albaceas. Era un jueves por la tarde, y lo había planeado cuidadosamente para que fuera un día en que Isabel tuviera una actividad especial en el colegio, una visita al planetario que la tenía muy emocionada. Doña Mercedes estaba presente, así como la enfermera particular que ahora lo cuidaba a tiempo completo. El salón estaba lleno de hombres, de traje, documentos esparcidos por la mesa de centro, una formalidad necesaria pero dolorosa. El doctor Méndez, con su gastado maletín de cuero y sus gafas en la punta de la nariz, leyó el testamento en voz alta, con la voz embargada por la emoción. Él y Agustín eran amigos desde hacía más de 2 décadas, y ahora estaba allí, presenciando el último acto de un hombre que finalmente había encontrado la redención. Agustín había dejado toda su fortuna, estimada en 450 millones de euros, a su hija adoptiva, Isabel Santos Serrano. El documento detallaba inversiones en fondos conservadores que garantizarían rendimientos estables, acciones de empresas sólidas, propiedades en ubicaciones privilegiadas. El 10% de ese valor se destinaría a la creación de una fundación en su nombre, enfocada en ofrecer becas y apoyo a niños sin recursos que desearan estudiar medicina. La fundación tendría un equipo administrativo profesional, pero Isabel tendría el control total al cumplir los 18 años. A doña Mercedes le aseguraba una pensión vitalicia de 10.000 euros mensuales, la propiedad del ático donde vivían, valorado en más de 2 millones de euros, un coche de lujo con chofer a su disposición y el mejor seguro de salud disponible en el país. Nunca más tendría que preocuparse por el dinero o la atención médica. También habría una cuenta separada con 200.000 euros para cualquier emergencia o deseo que pudiera tener. También había instrucciones detalladas para los administradores de la fortuna, garantizando que Isabel tendría tutores financieros responsables hasta cumplir los 18 años, personas que Agustín había seleccionado personalmente por su integridad y experiencia. Una parte de los recursos se invertiría en una educación de excelencia para ella, incluyendo colegio privado, universidad, posgrado y cualquier especialización médica que deseara cursar, ya fuera en España o en el extranjero. No se le negaría nada en términos de oportunidades educativas. Cuando se leyó el testamento, no había ojos secos en la sala. Hombres acostumbrados a manejar millones de euros en transacciones frías y calculadas se encontraron secándose las lágrimas discretamente. Agustín Serrano, el hombre que había pasado toda su vida acumulando riqueza sin propósito, finalmente había encontrado el uso perfecto para cada céntimo que poseía. «No quiero que mi hija sea solo rica», dijo Agustín con dificultad, su respiración trabajosa, cada palabra un esfuerzo visible. «Quiero que sea generosa. Quiero que use este dinero para cambiar vidas como ustedes dos cambiaron la mía. Quiero que entienda que el dinero sin propósito es solo papel, pero el dinero usado con amor puede transformar el mundo. Doctor Méndez, ¿me garantiza que ella lo entenderá?» «Lo haré, Agustín, te lo prometo, y estaré aquí para guiarla siempre que lo necesite». Los últimos días fueron los más difíciles. Agustín estaba postrado en cama permanentemente ahora, en su habitación transformada en una mini UCI domiciliaria, conectado a máquinas que monitorizaban sus débiles signos vitales y le administraban medicamentos para controlar el dolor. Pero Isabel no se apartaba de su lado. Faltaba al colegio, ignorando las suaves protestas de doña Mercedes, y pasaba horas sentada en la cama junto a su padre, sujetando su mano fría, contándole sus sueños, leyéndole los libros que él le había comprado. Leía historias de aventuras, poemas, incluso fragmentos de libros de medicina que ya empezaba a estudiar por su cuenta. Un sábado por la mañana, cuando el sol entraba suavemente por la ventana de la habitación, pintándolo todo con tonos dorados, Agustín se despertó sintiendo que era el momento. Había una claridad en su mente, una paz que no sentía desde hacía días. Pidió a Isabel y a doña Mercedes que se acercaran. Las dos se sentaron en la cama,
una a cada lado sujetando sus manos con todo el amor que tenían. «Ustedes dos son mi familia», susurró, cada palabra un esfuerzo inmenso, su voz apenas un hilo. «Mis mayores tesoros. En 72 años acumulé miles de millones, pero solo descubrí lo que realmente importa en los últimos meses. Isabel, prométeme que estudiarás mucho, que serás la mejor médica que puedas ser, que ayudarás a otros niños como tú fuiste ayudada. ¿Me lo prometes?» «Te lo prometo, papá», sollozó Isabel, apretando su mano con fuerza. «Prometo que haré que te sientas orgulloso todos los días de mi vida. Salvaré a muchos niños, les daré la oportunidad que tú me diste». «Ya estoy orgulloso, siempre lo estaré. Eres mi mayor éxito, hija mía. No los edificios, no el dinero. Tú. Y Mercedes», continuó girando ligeramente la cabeza para mirar a la señora que se había convertido en una madre para él. «Cuida de nuestra niña. Enséñale los valores que tú me enseñaste. Dignidad, generosidad, amor verdadero. Eres la matriarca de esta familia, la base de todo. La cuidaré, Agustín. Puedes irte en paz. Hiciste más por nosotras de lo que podemos agradecer en 1000 vidas. Nos salvaste, y ahora vas al descanso merecido. Me aseguraré de que Isabel se convierta en todo lo que soñaste y más». Agustín sonrió débilmente, una última sonrisa serena y pacífica. Apretó las manos de las dos mujeres que habían dado sentido a sus últimos meses y cerró los ojos. Había paz en su rostro, una serenidad que nunca había conocido en vida. Las líneas de preocupación que siempre habían marcado su frente habían desaparecido. Había encontrado al final lo que siempre había buscado sin saberlo: amor incondicional, una familia verdadera y un legado que trascendía el dinero. Isabel apoyó la cabeza en el pecho de su padre, escuchando su corazón latir cada vez más despacio, hasta que finalmente se silenció para siempre. Lloró como nunca antes había llorado, un llanto profundo que venía de lo más hondo de su alma, pero incluso a través del dolor devastador había gratitud. Gratitud por haber conocido a aquel hombre increíble, por haber sido amada por él de forma tan completa e incondicional, por haber tenido, aunque fuera brevemente, el padre que siempre soñó tener. Doña Mercedes abrazó a su nieta, sus propias lágrimas cayendo silenciosamente sobre el pelo de la niña, y juntas permanecieron allí durante largos minutos, honrando la memoria de Agustín Serrano, el empresario multimillonario que había descubierto, en sus últimas semanas de vida, que la verdadera riqueza no está en el dinero acumulado, sino en el amor compartido. La enfermera, respetuosamente, esperó en silencio antes de realizar los procedimientos necesarios, permitiendo que aquella pequeña familia tuviera su momento de despedida privado. El funeral fue discreto, como Agustín había pedido en sus últimas instrucciones. Pocos estuvieron presentes, principalmente colegas de negocios que lo conocían solo superficialmente, ejecutivos que habían trabajado con él pero que nunca lo habían conocido realmente. Hablaban de sus logros empresariales, de su visión de negocio, de su imperio inmobiliario, pero Isabel sabía que el verdadero Agustín, el hombre que ella había conocido, era mucho más que eso. Era el padre que la ayudaba con los deberes, que le cantaba antes de dormir, que le había enseñado que amar era más importante que ganar. Isabel estaba allí, vestida de negro, un vestido sencillo que doña Mercedes había comprado especialmente para la ocasión, sujetando la mano de su abuela con fuerza, intentando ser fuerte. Y fue ella quien depositó la primera flor sobre el ataúd. Era una margarita blanca, su flor favorita, y susurró una promesa que solo el viento y su corazón oyeron. «Haré que te sientas orgulloso de mí, papá. Salvaré muchas vidas en tu nombre. Te lo juro». En los días que siguieron, mientras Isabel intentaba procesar la devastadora pérdida del padre que apenas había tenido tiempo de conocer, doña Mercedes fue su roca inquebrantable. Conversaban todas las noches sobre Agustín, recordando cada momento precioso, cada enseñanza, cada gesto de amor.
Mercedes contaba historias de cómo Agustín había cambiado desde que conoció a Isabel, de cómo se había vuelto más humano, más amoroso, más completo. Y lentamente, día tras día, Isabel comenzó a entender que aunque él se hubiera ido físicamente, su legado permanecería vivo en ella, en cada elección que hiciera, en cada vida que tocara, en cada niño que ayudara. 10 años habían pasado desde aquel doloroso día en que Isabel se despidió de su padre. 10 años de crecimiento, de estudio, de transformación. Y allí estaba ella, a sus 18 años, en el escenario del auditorio del Colegio del Pilar, uno de los colegios más prestigiosos de Madrid, vistiendo la toga de graduación y sosteniendo el diploma que la consagraba como la mejor estudiante de su promoción. El auditorio estaba abarrotado. Cientos de familias orgullosas, profesores, amigos. En la primera fila, con los ojos brillantes de lágrimas contenidas, estaba doña Mercedes, ahora con 82 años, pero aún fuerte y presente, apoyada en su elegante bastón. A su lado, Rafael, un joven de 20 años que Isabel había acogido como a un hermano 5 años atrás, cuando él era un adolescente de 15 años que vivía en la calle. Agustín le había enseñado sobre la familia construida con amor, y ella había multiplicado esa lección. Isabel respiró hondo y comenzó su discurso, su voz firme resonando por el auditorio. Queridos compañeros, profesores, familias presentes, hoy celebramos no solo el final de un viaje, sino el comienzo de otro mucho más grande. Hace 10 años, yo era una niña de 8 años que vivía en una ocupa en el centro de Madrid, cuidando de mi abuela enferma, sin más perspectivas que sobrevivir un día más. Hoy me gradúo en este colegio con honores, lista para iniciar mi camino en la medicina, lista para devolver al mundo todo lo que me ha sido dado. Hizo una pausa, mirando la foto de Agustín que había sido proyectada en la pantalla detrás de ella, a petición suya. Era una foto de él sonriendo, rara y preciosa, tomada en una de las cenas familiares que tanto valoraban. Todo cambió cuando un hombre extraordinario detuvo su coche en un semáforo y decidió ver más allá de la suciedad y la ropa rota. Agustín Serrano, mi padre, me enseñó que la verdadera riqueza no está en el dinero que acumulamos, sino en las vidas que tocamos. Me enseñó que la familia no se trata de sangre, se trata de amor. Me enseñó que nuestra responsabilidad no termina en nosotros mismos, sino que se extiende a todos a los que podemos ayudar. Lágrimas comenzaron a bajar por el rostro de Isabel, pero continuó, su voz cada vez más fuerte. Mi padre vivió 72 años construyendo un imperio, pero encontró su verdadero propósito solo en los últimos meses de su vida. Me dijo una vez, mientras cenábamos en nuestra casa, que yo le había dado el mayor regalo que alguien puede recibir, la oportunidad de amar y ser amado. Y ahora, 10 años después de su partida, llevo conmigo cada enseñanza, cada conversación, cada momento que tuvimos juntos. Lo recuerdo ayudándome con problemas de matemáticas, contándome historias antes de dormir, enseñándome que la inteligencia sin compasión es inútil. En su honor, anuncio hoy que he sido admitida en medicina en la Universidad Complutense de Madrid y que usaré la Fundación Agustín Serrano para dar becas a otros jóvenes que, como yo, sueñan con ser médicos pero no tienen recursos. La voz de Isabel se fortaleció aún más al continuar. Cada uno de nosotros aquí tiene el poder de cambiar una vida. No necesitamos ser multimillonarios. Solo necesitamos ver al otro, tender la mano, creer en el potencial que existe en cada ser humano. Mi padre lo hizo por mí. Yo lo hice por mi hermano Rafael. Y prometo seguir haciéndolo por tantos otros como mi vida me permita. Este diploma no es solo mío. Es de todos aquellos que creyeron en mí, especialmente del hombre que me enseñó que nunca es tarde para empezar de nuevo, para amar, para marcar la diferencia. El público estalló en aplausos. Doña Mercedes lloraba abiertamente, orgullosa de la nieta que se había convertido en una joven tan extraordinaria. Rafael aplaudía de pie, él mismo a punto de ingresar en la Facultad de Medicina, inspirado por la hermana que lo había sacado de las calles y le había dado una familia. Por todo el auditorio,
la gente se secaba las lágrimas, conmovida por la historia de redención y amor que Isabel había compartido. Tras la ceremonia, mientras sus compañeros se hacían fotos y celebraban con sus familias, Isabel, Mercedes y Rafael se dirigieron silenciosamente al aparcamiento. Tenían un compromiso importante, una tradición que Isabel mantenía en todos los momentos significativos de su vida. Fueron al cementerio de la Almudena, donde Agustín había sido enterrado. La tumba era sencilla pero elegante, con una lápida de mármol blanco donde estaba escrito: Agustín Serrano, padre amado, que enseñó que el amor multiplica la riqueza. Isabel se arrodilló ante la tumba, todavía con la toga de graduación, y comenzó a hablar como hacía siempre que lo visitaba. «Hola, papá. Me he graduado hoy. La primera de la promoción, como siempre dijiste que sería. ¿Sabes? Me acordé de aquella vez que te quedaste hasta tarde ayudándome a estudiar para el examen de química. Aunque estabas tan cansado, nunca te rendiste conmigo, ni siquiera cuando la enfermedad te estaba consumiendo. Hoy, al subir a ese escenario, te sentí conmigo, tu mano invisible en mi hombro dándome fuerza». Hizo una pausa, emocionada, antes de continuar. «La fundación ya ha ayudado a 250 niños, papá. 250 vidas transformadas gracias a tu amor. Y cada uno de esos niños conoce tu historia. Sabe que un hombre decidió usar sus últimos días para construir un legado de esperanza. Voy a entrar en la Complutense, como siempre soñé. Voy a estudiar en una universidad pública porque me enseñaste que el privilegio conlleva responsabilidad y que necesito abrir espacio para otros también». Colocó una margarita blanca sobre la tumba, como hacía en cada visita. «Y papá, hay otra cosa. Voy a adoptar a Rafael oficialmente. Será mi hermano de verdad, con papeles y todo, porque me enseñaste que la familia se trata de amor, y lo quiero como si fuera mi hermano de sangre. Él también va a ser médico, papá, cirujano cardíaco, como los médicos que cuidaron de la abuela. Creo que estarías tan orgulloso de ver la familia que hemos construido». Doña Mercedes puso la mano en el hombro de su nieta. «Está orgulloso, mi amor, donde quiera que esté te está mirando y sonriendo. Y yo también estoy tan orgullosa. Te has convertido en todo lo que él soñó y más». Rafael se acercó y abrazó a las dos mujeres que eran su familia. «Gracias por darme una oportunidad, Isa. Literalmente me salvaste la vida. Honraré el apellido Serrano todos los días». Los años pasaron como las páginas de un libro bien escrito. Isabel destacó en la Facultad de Medicina, siempre entre los mejores estudiantes, siempre voluntaria en proyectos sociales, siempre recordando de dónde venía y por qué estaba allí. Sus profesores a menudo la citaban como ejemplo de dedicación y compasión, dos cualidades que había aprendido de su padre. Rafael siguió sus pasos, entrando también en medicina 2 años después, y los dos estudiaban juntos a menudo, apoyándose mutuamente en las madrugadas de exámenes y en las guardias agotadoras. Y doña Mercedes, desafiando todas las expectativas médicas, continuó fuerte, cuidando de sus nietos, cocinando sus recetas tradicionales, manteniendo viva la memoria de Agustín en cada conversación, en cada historia contada durante las cenas familiares. 10 años después de su graduación, a los 28 años, la doctora Isabel Santos Serrano estaba en la cima de su carrera. Especializada en pediatría y oncología pediátrica, había usado parte de su herencia para construir un hospital en Vallecas, uno de los barrios más grandes de Madrid. El Hospital Agustín Serrano atendía a miles de niños de forma gratuita, ofreciendo tratamientos de vanguardia que antes eran inaccesibles para las familias pobres. El edificio moderno y acogedor tenía paredes pintadas con colores alegres, jardines terapéuticos y un equipo dedicado que compartía la visión de Isabel de que la sanidad de calidad es un derecho, no un privilegio. El día de la inauguración de la nueva ala de oncología pediátrica, Isabel estaba radiante. A su lado, el doctor Rafael Serrano, ahora con 30 años y un respetado cirujano cardiovascular, que había devuelto el amor de su hermana, dedicando su carrera a salvar vidas. Y sentada en una silla de ruedas, pero con los ojos brillantes de vida y lucidez, doña Mercedes, a sus 92 años,
presenciaba otro logro de la extraordinaria nieta que había criado. «Este hospital representa el sueño de mi padre», dijo Isabel a los periodistas e invitados presentes en la ceremonia. Él creía que la sanidad de calidad no debería ser un privilegio de pocos, sino un derecho de todos. Cada niño tratado aquí es un homenaje a su memoria. Solía decir que el dinero solo tiene valor cuando mejora la vida de alguien, y este hospital es la materialización de esa filosofía. Aquí, ningún niño será rechazado por falta de recursos. Aquí, cada pequeño paciente será tratado con la misma excelencia que me gustaría que mi padre hubiera encontrado en sus últimos días. Tras la ceremonia, mientras Rafael llevaba a doña Mercedes de vuelta a casa, conversando sobre las mejoras que podrían implementar en el hospital, Isabel decidió hacer su primera ronda en la nueva ala. Quería conocer personalmente a los pequeños pacientes que ocuparían aquellas camas nuevas y modernas, cada una equipada con la más alta tecnología médica disponible. Fue en la habitación 312 donde se detuvo, el corazón encogiéndose de una manera familiar y dolorosa. Una niña de 8 años estaba acostada en la cama, sola, mirando por la ventana con una expresión distante. Su historial indicaba que era huérfana, sin familia conocida, y estaba en tratamiento por leucemia. La niña sostenía un cuaderno de dibujos, e Isabel notó que sus manos, aunque pequeñas y frágiles, sujetaban el lápiz con firmeza. Había algo en sus ojos, una mezcla de tristeza y dignidad, una fuerza silenciosa que Isabel reconoció de inmediato. Era como mirarse en un espejo que reflejaba su propio pasado. «Hola», dijo Isabel suavemente, golpeando ligeramente la puerta abierta antes de entrar. «Mellamo Isabel. Soy la médica de aquí. De hecho, soy la dueña de este hospital». «¿Cómo te llamas?» «Sofía», respondió la niña tímidamente, pero con educación. «Es usted muy guapa. Parece un ángel». Las palabras golpearon a Isabel como un rayo. Era exactamente lo que le había dicho a Agustín tantos años atrás. «¿Te gusta dibujar?», preguntó Isabel, sentándose en el borde de la cama y señalando el cuaderno. «Me gusta mucho. Dibujo ángeles porque creo que protegen a las personas que no tienen a nadie». Isabel conversó con Sofía durante más de 1 hora. Descubrió que le encantaban las matemáticas, que soñaba con ser médica cuando fuera mayor para ayudar a otros niños enfermos, que tenía un dibujo de un ángel guardado debajo de la almohada, hecho años atrás cuando aún tenía familia. Descubrió que Sofía había perdido a sus padres en un accidente de coche 2 años antes, que había pasado por varios centros de acogida y que ahora, mientras luchaba contra la leucemia, estaba completamente sola en el mundo. Pero a pesar de todo, había una luz en sus ojos, una determinación que se negaba a apagarse. «Sabes, Sofía, yo también fui como tú», dijo Isabel, tomando la pequeña mano de la niña. «También fui una niña de 8 años sin nadie. También soñaba con ser médica. También dibujaba ángeles. Y entonces, un hombre maravilloso apareció en mi vida y lo cambió todo. Me enseñó que la familia no se trata de quien te dio a luz, sino de quien elige amarte todos los días. Tuvo usted suerte», dijo. «Sofía», sus ojos llenándose de lágrimas. «Creo que mi ángel se ha olvidado de mí. O quizás yo soy tu ángel, Sofía». Isabel apretó su mano suavemente. «¿Qué te parecería si te dijera que me gustaría ser tu madre? Darte una familia, una casa, una abuela que hace los mejores pasteles del mundo, y un tío que es el cirujano más divertido que conocerás». Los ojos de Sofía se abrieron de par en par y las lágrimas comenzaron a correr por su rostro. «¿De verdad? ¿Quieres ser mi madre? Pero estoy enferma, le daré problemas». «Todos los hijos dan problemas, Sofía. Así es como funciona. Y no vas a estar sola en esta lucha. Venceremos esta enfermedad juntas, como una familia». Cuando salió de la habitación, después de prometerle a Sofía que volvería al día siguiente para hablar más sobre la adopción, Isabel ya había tomado una decisión irreversible. Llamó inmediatamente al doctor Méndez, que a sus 70 años todavía era su abogado y consejero,
su voz firme y decidida al teléfono. Le pidió que iniciara un proceso de adopción. Sofía sería su hija, pasara lo que pasara. Aquella noche Isabel fue al cementerio. Era tarde, la puerta estaba a punto de cerrarse, pero el vigilante la conocía y siempre la dejaba entrar para sus conversaciones nocturnas con su padre. El cielo estaba estrellado y una suave brisa hacía susurrar a los árboles de alrededor. «Papá», comenzó, arrodillándose ante la tumba como había hecho cientos de veces antes. «Hoy hemos inaugurado la nueva ala del hospital. Ya hemos atendido a más de 50.000 niños desde que abrimos. 50.000, papá. Niños que se habrían quedado sin tratamiento, familias que habrían perdido a sus hijos por falta de recursos. Y la Fundación ya ha ayudado a más de 10.000 jóvenes a estudiar medicina. 10.000 futuros médicos que ayudarán a otros miles de personas. Plantaste una semilla en aquel semáforo hace 20 años, y esa semilla se ha convertido en un bosque entero, papá. Un bosque que sigue creciendo, expandiéndose, dando frutos que alimentarán a generaciones. Colocó la margarita blanca de siempre sobre la tumba, sus pétalos brillando bajo la luz de la luna. Y hay más, papá. He conocido a una niña hoy, 8 años, huérfana, con leucemia, pero con un brillo en los ojos que me ha recordado tanto a mí misma cuando me encontraste en aquel semáforo. Se llama Sofía, dibuja ángeles, le encantan las matemáticas, quiere ser médica. Es como si el universo me hubiera enviado una versión de mí misma para que pudiera hacer por ella lo que tú hiciste por mí. Va a ser mi hija, papá. Le daré amor, oportunidades, una familia. Le enseñaré todo lo que tú me enseñaste, y cuando crezca, estoy segura de que hará lo mismo por otro niño. Así es como continúa tu legado, papá. No es el dinero que dejaste, son las vidas que seguimos transformando, una tras otra, creando una cadena infinita de amor y generosidad. El viento sopló suavemente, haciendo que las hojas de los árboles de alrededor susurraran una melodía reconfortante, e Isabel sonrió a través de las lágrimas. Sentía que de alguna manera su padre estaba allí, orgulloso, feliz, en paz, bendiciendo una vez más a la familia que continuaba creciendo a través del amor. Sabes, papá, hay días en que todavía te echo de menos con tanta intensidad que duele físicamente. Hay días en que daría todo por poder llamarte y contarte mi día, o escuchar tus consejos sobre una decisión difícil, pero entonces miro a mi alrededor y veo todo lo que construimos juntos, aunque fuera por tan poco tiempo. Veo el hospital funcionando, salvando vidas, veo la fundación transformando futuros, veo a Rafael, que era un niño perdido en las calles y ahora salva corazones todos los días. Veo a la abuela, a la que salvaste y que todavía está aquí con nosotros, fuerte y sabia. Y ahora veré a Sofía crecer, convertirse en médica, perpetuar este ciclo de amor. Isabel se levantó lentamente, se secó las lágrimas y tocó el mármol frío de la lápida con cariño. Gracias por haber parado en aquel semáforo, papá. Gracias por haberme visto cuando todo el mundo miraba a través de mí. Gracias por haberme enseñado que el verdadero legado no está en lo que acumulamos, sino en lo que compartimos. Querías herederos, y conseguiste miles de ellos. Cada niño que la Fundación ayudó, cada paciente que el hospital salvó, cada vida tocada por el amor que plantaste, todos ellos son tus herederos. Y voy a asegurarme de que esta herencia continúe pasando de generación en generación, eternamente. Tu nombre nunca será olvidado, porque cada vida salvada será un monumento a tu memoria. Isabel se levantó, se secó las lágrimas y miró una última vez la tumba antes de irse. Mañana comenzaría el proceso de adopción de Sofía. Mañana otra niña tendría una oportunidad, y dentro de 20 años, quién sabe si Sofía estaría haciendo lo mismo por otra niña. Y así, el ciclo continuaría, infinito como el amor verdadero siempre es, eterno como la decisión de un hombre en un semáforo que eligió ver más allá de las apariencias y cambió el mundo, una vida a la vez.